Muy bien, pues vamos a presentar este tiempo también para que pues el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos hable, que use a este siervo torpe para presentar lo que está escrito en la Biblia y que pueda pues, llegar a nuestros corazones, que el Espíritu Santo nos hable a cada uno. Señor, gracias porque sabemos que no merecemos nada de ti, Señor, que somos pecadores, pero como hemos cantado, tu gracia sublime pues nos ha cambiado, has transformado nuestras vidas, has transformado nuestros corazones, has cambiado nuestra mente, Señor, y aunque hay mucho por cambiar aún, sabemos que tú tienes un amor y un cariño especial para tus hijos y en esta mañana, al acercarnos a la Biblia, te queremos pedir que tú nos hables, Señor, que tú sabes lo que hay en nuestro corazón, tú sabes nuestra vida mejor que nadie y tú sabes lo que necesitamos, Señor. Llénanos de ti y háblanos en esta mañana, que tu palabra pues transforme nuestra mente, transforme nuestro corazón, siga haciéndonos parecer más a ti, Señor. Gracias por este tiempo que vamos a tener, queremos que también sea una alabanza a ti, Señor, que sigamos con nuestro corazón, con nuestra actitud, alabándote y adorándote en este tiempo y en lo que nos queda de reunión, Señor. Amén. Amén. Hay algo que creo que es muy importante y que a veces no le hacemos mucho caso, o al menos yo no le hago demasiado caso, y es el calzado que llevamos. El calzado es algo súper importante. Digo que yo no le hago caso porque yo tengo unas Bambas y todos los días llevo las mismas hasta que se rompan y me compre otras. Pero llevar un buen calzado va a evitar problemas en todo el cuerpo. Desde la espalda, va a evitar que nos cansemos, va a evitar que nos fatiguemos y también va a evitar que cuando te lo quites generes un ambiente incómodo con la gente que estás, por el olorcillo que puedas producir. Pero no solamente es importante que el calzado sea bueno, sino que el calzado tiene que ser adecuado para cada situación. ¿Y qué os voy a decir a las mujeres cuando vais a una boda y os compráis un zapato de tacón súper grande que no os habéis puesto nunca y os pasáis toda la boda con dolor en los pies, como dice la canción, ¿verdad? Antes muerta que sencilla, pero con dolor? O cuando quizá queremos salir a la montaña, nadie va a ir con unas botas de fútbol de taco a pasear, o si alguien va a jugar a pádel no va a salir con unas zapatillas de correr, porque lo que va a pasar es que se va a caer y va a acabar en el suelo muchas veces. Y en la vida espiritual, tanto para aquellos que somos creyentes como para los que no lo son, necesitamos también tener un calzado adecuado para vivir. Y cuando hoy nos vamos a adentrar en el segundo capítulo de Hebreos, vamos a seguir la serie que empezamos ya hace un mes, el autor presenta la primera advertencia pastoral que tiene para sus lectores, para aquellos judíos que estaban desperdigados por el Imperio Romano. Y esta advertencia es una advertencia que nace del corazón del escritor, no sabemos quién es, pero sí que demuestra que él tenía un amor grande por estos creyentes y que creo que también se puede aplicar a nosotros. Y el sermón de hoy lo he titulado como Vigila tu salvación, porque como veremos es lo que el autor de Hebreos describe a esos creyentes, pero que creo que también nosotros tenemos que tener cuidado. Así que si tenéis la Biblia y vamos a leer juntos en Hebreos capítulo número 2 y leeremos los versículos del 1 al 4. Hebreos 2 del 1 al 4. 4 versículos, pero que hay tanto para aprender y tanto de lo que el Señor nos quiere hablar también. ¿Sí lo tenéis? Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Amén. En este texto encuentro 3 advertencias que el autor está dando y que van a ser los 3 bloques que vamos a ver en esta mañana. En el versículo 1 hay una advertencia que nos dice: presta atención. Estate atento. En el versículo 2 y parte del 3, la exhortación es: valora tu salvación. Y la parte final del versículo 3 y el versículo 4, el mensaje es claro: confía en el Evangelio. Así que os invito a que, poniéndonos en la piel de aquellos lectores, en la piel también del autor,
analicemos este texto y nos miremos a nosotros. Veamos qué cosas Dios también, que compartimos con aquellos creyentes, nos quiere decir a cada uno de nosotros, que prestemos atención, que valoremos nuestra salvación y que confiemos en el Evangelio. Y si nos metemos en esta primera parte, presta atención y nos quedamos con las 4 primeras palabras. Por tanto, es necesario. La verdad es que cuando la Biblia esté dividida por capítulos, por versículos, es genial cuando la leemos pues todos juntos, porque es más fácil encontrar dónde vamos a leer para quienes predicamos también. Pero a veces esto puede tener un problema, porque si seguimos quizá un plan de lectura anual o algo así, pues hoy nos toca leer pues, Mateo 1 y 2. Y si cogemos Hebreos y nos toca leer Hebreos 1 y al día siguiente Hebreos 2, si no nos acordamos muy bien, nos podemos perder un poco en lo que dice. Y aquí es importante porque el autor empieza con un por tanto. Y por tanto, lo que quiere decir es que lo que él va a decir ahora es una consecuencia de lo que ha dicho antes. Lo que os voy a decir tiene que ver con todo lo que os he dicho anteriormente. En el capítulo 1, el autor ha dejado claro a estos judíos dispersados por el Imperio Romano que Jesús es mayor que los profetas del Antiguo Testamento y que Jesús es mayor también que los ángeles. Sobre Jesús, el autor ha dicho que él es heredero de todas las cosas, que él es totalmente divino, que él es eterno, que él es quien nos ha perdonado nuestros pecados, que él ha sido nombrado Hijo de Dios, que él debe ser adorado por todos los ángeles del cielo, que él ahora mismo está reinando en un reinado de justicia y de bondad, que él es el creador de todas las cosas. Y también ha dicho que él ahora está sentado a la diestra del Padre y que el Padre le ha prometido que todos sus enemigos van a ser puestos bajo sus pies, van a ser derrotados y Jesús va a quedar como el vencedor. Así que con este trasfondo, el autor dice, es necesario. Y estas palabras son importantes porque vivimos en un tiempo en el que cada uno queremos hacer lo que nos da la gana. Y la sociedad nos dice, tú tienes que hacer lo que te haga feliz. Tú tienes que hacer aquello que realmente te llene y aquello que te haga pues ser lo más feliz que puedas conseguir. Nadie tiene que recriminarte en nada de lo que hagas. Tienes que ser totalmente libre para hacer lo que te dé la gana. Pero el autor le está diciendo a sus oyentes, lo que os voy a decir, si sois cristianos, es una obligación para vosotros. Es una necesidad. Necesario viene de necesidad. Es algo que tenéis que tener. Y creo que esto nos tiene que llevar a reflexionar acerca de nuestra vida y acerca de nuestra espiritualidad. ¿Somos conscientes cada día de nuestra espiritualidad? ¿O se ha convertido en algo opcional que tenemos a veces y que otras veces no tenemos? ¿Somos conscientes que nuestra alma necesita tener una espiritualidad fuerte? ¿O en cambio vivimos de cualquier manera? La advertencia que el autor está dando es una advertencia máxima y les está preparando para que sepan que lo que va a venir después de estas palabras tiene que ser una obligación para ellos, tiene que ser algo vital para ellos, tiene que ser algo de extrema necesidad para sus vidas diariamente. Nuestra vida no tiene como objetivo final conseguir el mayor placer, sino que tiene que estar llena de necesidad por Dios. Y eso sí, cuando nuestra vida está llena de necesidad por Dios, encontramos un placer totalmente diferente al que el mundo nos da. Un placer que sobrepasa todo esto. ¿Y cuál es esta necesidad o obligación que estos hebreos tenían? La siguiente parte del versículo nos da la clave, que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Nos puede costar quizá entender un poco la versión de la Reina Valera, esto de diligencia, ¿no? ¿Qué se está refiriendo? Si parafraseamos esta parte, podríamos decir que el autor lo que le está diciendo es que tienen que prestar mucha más atención a las cosas que han oído. Y el autor se mete aquí, no les está hablando a ellos como si él lo tuviese muy claro, sino que habla de la primera persona del plural. Nosotros atendamos. Y creo que esto es una advertencia muy clara, pero muy llena de amor, con un corazón pastoral por parte del autor, con preocupación hacia quienes le van a leer. Ellos, estos creyentes, no habían visto a Jesús. Estos creyentes no habían escuchado a Jesús con sus oídos. No habían oído ninguno de sus sermones. No habían visto ningún milagro de los que Jesús había hecho. Pero ellos estaban recibiendo testimonio acerca de lo que Jesús había dicho
y acerca de lo que Jesús había hecho, por boca de aquellos que sí que habían estado con Jesús, por boca de aquellos que sí que habían visto los milagros, por boca de aquellos que habían visto a Jesús resucitado. Seguramente habrían leído o escuchado a Pedro, a Juan, a Pablo, y el autor les está diciendo, tenéis que estar muy atentos, tenéis que poner mucha atención en esto, porque vais a ver que lo que vosotros creéis que es lo que dijeron los profetas y lo que dijeron los ángeles, y yo os he dicho que Jesús es superior, lo que Jesús ha dicho también es verdad. Y es la confirmación de todo lo que vosotros creéis. Y les está diciendo, tenéis que poner un esfuerzo grande en poder creer esto. Ellos tenían algunos testimonios a los cuales tenían que prestar atención. Pero ¿sabéis algo? Nosotros tenemos más testimonios que ellos. Hay algo que a veces no lo pensamos, pero cuando leemos cualquier libro de la Biblia y pensamos en cualquiera de las personas que salen, nosotros sabemos más que ellos. Porque seguramente estos habrían quizá leído alguna carta de Pablo, habrían podido leer alguna carta de Juan, de Pedro, de Santiago, pero nosotros tenemos todo, lo tenemos al completo. Y por tanto nosotros también tenemos que prestar mucha más atención a las cosas que hemos oído y también hemos leído. Necesitamos poner mucha más atención en todas estas cosas. Necesitamos que la Biblia sea la que transforme nuestro entendimiento, como Edwin nos decía el viernes, que sea la que cambie nuestra manera de pensar. Necesitamos leer la Biblia, necesitamos estudiarla, necesitamos meditarla, necesitamos reflexionarla, necesitamos aceptarla y necesitamos aplicarla a nuestra vida. Necesitamos que ella cambie nuestro comportamiento, que ella cambie nuestras relaciones, que ella cambie lo que hay dentro de nuestro corazón. Y esto no puede ser algo que hago cuando me acuerdo o cuando me apetece, porque es algo que es necesario, es algo que es vital para nuestra espiritualidad. Porque si no lo hacemos, entonces tenemos un gran peligro, un gran riesgo, y es el que dice el autor. No sea que nos deslicemos. Al principio hablábamos del calzado y lo importante que es para mantenernos firmes, ¿verdad? Tener un buen calzado adecuado a la situación en la que estamos. Y algo así es lo que el autor les está diciendo. Si ellos no cumplen la obligación que tienen de estar atentos, se van a acabar resbalando. Se van a acabar cayendo. Si miramos otras versiones, creo que nos pueden ayudar un poco más a entender lo que el autor quería expresar. La Biblia de las Américas habla de desviarnos. La Nueva Versión Internacional habla de perder el rumbo. Y la Nueva Traducción al lenguaje actual habla de apartarnos del camino que Dios nos señala. Así que no solamente está hablando de que nos vamos a caer, sino que está hablando que nos vamos a ir por un camino diferente al cual tú y yo tenemos que estar caminando. Nos vamos a ir en otra dirección. Y cuando vas en otra dirección no llegas a tu destino. Te acabas perdiendo. Y creo que esto es un punto importante para nosotros, para autoexaminarnos. ¿Estamos de pie en nuestro cristianismo o nos hemos caído? Pero no solo esto. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestro rumbo en la vida? ¿En qué camino estamos viviendo? ¿Estamos en ese camino ancho, lleno de comodidades, lleno y repleto de gente, pero que lleva al infierno? ¿O estamos en ese camino estrecho, difícil, con piedras que hay que escalar, que a veces nos tropezamos y nos caemos, que está lleno de peligros, pero que va a acabar llevándonos al cielo? ¿Por dónde estamos caminando? Si no prestamos atención a la Biblia, si no la estudiamos, si no la leemos, nuestro destino es peligroso. Si no prestamos atención a esto, quizá no nos demos ni cuenta de qué camino estamos caminando. Si esto es algo que tú no haces, hoy es un buen día para empezar a crear el hábito de leer la Biblia, de estudiarla. Y a veces es difícil, pero déjame darte algunos consejos que te puedan ayudar a crear este hábito. Cuando vas a cualquier casa, en la mesita al lado del sofá, lo primero que se ve es el mando a distancia, porque tenemos la televisión enfrente para encenderla. Deja la Biblia en un lugar que tú la veas.
Que cuando estés en el sofá, ella misma te diga, oye, que estoy aquí, léeme. Ponte una alarma en el móvil que te ayuda a recordar cada día que tienes que leerla. Comienza un plan para leer la Biblia en 1 año o en 2 años. Pide a otro y dile, oye, mira, me cuesta leer. Recuérdame cada día que lo lea. Cuando tú lo leas, dime a mí, recuérdamelo y así yo me acuerdo que tengo que leerlo. Habla con alguien para poder leer lo mismo y compartir lo que el Señor os habla por medio de la Biblia. Proponte aprenderte un versículo cada día de memoria. Hay muchas cosas que nos pueden ayudar a crear ese hábito y esa rutina, pero necesitamos prestar atención a lo que Dios nos dice. Porque si no prestamos atención, acabaremos deslizándonos. Acabaremos yendo por un rumbo equivocado, caminando por un camino que no es el que el cristiano tiene que caminar. Y si hasta aquí hemos visto esta primera parte de la advertencia, presta atención, y está claro, ¿verdad? Hay que prestar atención a lo que la Biblia nos enseña. Llevamos a la segunda advertencia. Valora tu salvación. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. Otra vez, importante las palabras. Empieza la frase con un ¿por qué? Y esto lo que nos quiere decir es que el autor ahora nos va a decir por qué nosotros tenemos que prestar atención a lo que tenemos en la Biblia y por qué sus oyentes tenían que prestar atención a lo que habían oído. Y aquí habla de la palabra que fue dicha por los ángeles. Y ese fue firme quiere decir que es digna de ser creída, que vale la pena creer. Pero ¿qué palabra es la que ha sido dicha por los ángeles? ¿Verdad? Nosotros creemos que la Biblia está inspirada por Dios, que lo escribieron personas humanas, pero que fue Dios quien los inspiró y tenemos esta doble autoría humana y divina. Pero ¿cuál es la palabra que fue dicha por los ángeles? Bueno, el autor de Hebreos se está refiriendo a la ley. Y quizá aquí podemos encontrar un pequeño problema. Porque cuando leemos los relatos en los que Dios le da la ley a Moisés, vemos que es Dios quien se la da, no se nos nombra que haya ningún ángel de intermediario en ese momento. Tanto en Éxodo 21 como en Deuteronomio 5:22, Dios le da la ley a Moisés para que la lleve al pueblo. Pero sí que podemos ver en Deuteronomio 33:2, dice, dijo Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos, ahí se está refiriendo a los ángeles, con la ley de fuego en su mano derecha. Así que vemos como cuando Dios le da la ley a Moisés, sí que habían ángeles que estaban allí. Y luego si vemos en el Nuevo Testamento, en el caso de Esteban, Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra debidas que darnos. Así que Esteban sí que da a entender que hubo una acción de los ángeles para dar la ley. Y Gálatas 3:19, entonces, dice Pablo, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Así que, aunque es verdad que en el relato del Antiguo Testamento que encontramos no se narra que hubiesen los ángeles haciéndola, sí que parece que la tradición oral, que es de la manera en que la Biblia en realidad se ha ido transmitiendo durante los años, sí que transmitía esta realidad y todo el Nuevo Testamento creía que los ángeles habían participado en esta entrega de la palabra. Y por lo tanto, para ellos, lo tomaban como algo firme, como algo que venía de Dios y que debían creer. Pero no solamente la palabra fue firme y podían creerla, sino que la palabra que ellos habían recibido había sido corroborada. Acaba el versículo 2 diciendo, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Recordemos, lo están leyendo personas judías que conocían el Antiguo Testamento a la perfección, conocían la ley muy bien, así que ellos sabían que por medio de la historia de Israel, cada vez que Israel había incumplido la ley, Dios la había corroborado castigándoles y haciendo que materialmente las cosas les fuesen mal. Y tantas veces los vemos como pierden batallas porque desobedecen a Dios, tantas veces vemos como se van al exilio porque desobedecen a Dios. Así que ellos lo tenían muy claro, que la ley que había sido dada a través de los ángeles, el pecado había traído consecuencias. Dios siempre lo había castigado.
Y la verdad es que en este tiempo de corrección política en el que vivimos, en el que está mal salirse del discurso correcto, y el discurso correcto no quiere decir que el discurso sea bueno, sino simplemente que es el discurso mayoritario y que más gente opina, donde en las iglesias cada vez está más de moda hablar de un Dios que es muy amoroso, que quiere a todas las personas por igual, que es un Dios que casi es un osito amoroso al que abrazar porque es muy tierno y demás. Y aunque es verdad que Dios es amoroso, que Dios es bondadoso, que Dios tiene misericordia, Dios también sigue siendo un Dios justo, que no puede tolerar el pecado de ninguna manera. Y que, aunque Dios a día de hoy ha decidido pasar por alto los pecados y está siendo paciente para que toda persona venga al arrepentimiento, va a llegar el día en que todo el mundo va a tener su justa retribución por los actos que ha ocurrido. Dios siempre ha sido fiel a su palabra, tanto para dar cosas buenas al ser humano, como para dar cosas que al ser humano no le gustan. Dios siempre ha sido fiel a lo que Él ha dicho. Y por tanto, Dios va a seguir cumpliendo y juzgando en base a su ley, nos guste o no nos guste. Esto no va a cambiar, porque todo pecado es una ofensa directa a Dios. Y con este contexto, Dios les ha dado la ley, ellos la creen, y creer la ley es igual a creer a Dios. Y Dios actúa con justicia ante aquellos que la rompen. Y el versículo 3 comienza con una pregunta vital. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Volvemos a ver, el autor de Hebreos se está metiendo ahí. Él no habla desde ninguna superioridad moral ni teológica, él está dentro también y dice, yo tengo que estar también con cuidado. Si la ley había sido dada por medio de los ángeles y Dios ha castigado a todos aquellos que la han quebrantado, porque esa palabra es digna de ser creída, ¿cómo nosotros no vamos a prestar atención a aquello que Jesús ha dicho? ¿Cómo nosotros vamos a escapar de la condenación si no prestamos atención a las palabras que Jesús ha dicho? Si no nos preocupamos por entender y vivir de la manera en que Jesús quiere que vivamos. Parafraseando las palabras del escritor, podríamos decir, ¿cómo podemos llegar a pensar que nosotros no vamos a ser condenados si no valoramos como es debida las palabras de Jesús, que nos ofrece una salvación sin precedentes, una salvación inigualable? ¿Pero por qué es tan grande esta salvación? ¿Qué la hace diferente de cualquier otra cosa? Lo que la hace diferente es que el propio Dios está involucrado en esta salvación. Lo que la hace diferente es que ha implicado que Dios mismo sea humillado. Lo que la hace diferente es que ha hecho que el Dios Todopoderoso se limite en el cuerpo de una persona. Lo que la hace diferente es que Dios mismo, cuando estuvo en la tierra, fue tentado, como somos nosotros tentados. Lo que la hace diferente es que ha hecho que Dios sea escupido, insultado, traicionado por los que en teoría eran sus amigos, clavado en una cruz, traspasado su costado con una lanza, hecho un espectáculo grotesco que fue celebrado por tantas y tantas personas. Es diferente porque el Dios perfecto, que no había hecho nada malo, fue tratado como un criminal. Fue condenado por el Padre por culpa de nuestro pecado. Y es diferente porque nos otorga una esperanza, porque nos otorga algo diferente, que podamos ser rescatados del infierno. Por eso es diferente. Y por eso vale la pena creerla. Y vale la pena vivir por ella. Si romper la ley, por tanto, no valorarla, tuvo su merecido castigo, ¿cuánto más no merecerán castigo aquellos que no valoren el sacrificio de Jesús? Me gusta mucho como Simon Kistemaker
en su comentario sobre este texto, dice: si llegamos a desatender el mensaje respecto a nuestra redención, es imposible que escapemos a la ira de Dios y al castigo subsiguiente. Cuanto más precioso es el don, tanto mayor es el castigo si no se tiene en cuenta. ¿Cuánto valoramos el sacrificio de Jesús? Y no estoy hablando de teoría, porque si yo digo, vosotros valoráis el sacrificio de Jesús, todos vamos a decir amén, porque estamos en una iglesia cristiana protestante. No digo que del 1 al 10 digamos cómo de importante es para nosotros el sacrificio de Jesús. Hablo de cuánto luchamos cada día contra el pecado. Hablo de cuánto oramos unos por otros para que el Señor no nos permita caer en tentación. Hablo de cuánto nos preocupamos por aquellos que lo están pasando mal. Hablo de cuánto tiempo dedicamos a ser agradecidos en nuestro tiempo de oración. Hablo de cuánto estamos trabajando para que el resto de los que estamos aquí sean edificados y sigan creciendo. ¿Valoramos realmente esta salvación tan grande y se evidencia en nuestra vida? Porque si no la valoramos, no va a haber escapatoria para nosotros. Si no la valoramos, no va a haber un camino por el que huir. Y si no la estamos valorando, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos y pedir perdón a Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 11, cuando habla de la mesa del Señor, y luego participaremos de ella, que si no discernimos correctamente el cuerpo de Cristo, juicio comemos y bebemos para nosotros. Dice, por eso hay muchos debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Y es que Dios es tan bueno, es tan amoroso, tiene tanta misericordia con sus hijos, que hasta aquellos que no valoran el sacrificio de Jesús de la manera que hay que valorarlos, se encarga de hacerles ver que tienen que volver. Y lo hace por medio de la enfermedad muchas veces. Incluso aquellos que son más tercos y que van a abandonar, Dios acaba con sus vidas, porque es mejor estar en el cielo que vivir una vida lo mejor y lo más maravillosa que se pueda en esta tierra. Ojalá si nosotros nos fuésemos a descarriar, Dios acabase con nuestra vida y nos llevase al cielo. Eso es gracia. Porque Dios nos está dando una solución mejor. ¿Cuántos creyentes, si hubiesen tenido vidas fáciles, no habrían seguido a Jesús? ¿Cuántos de nosotros, si no hubiésemos pasado por las cosas que hemos pasado, quizá no estaríamos hoy aquí? Quizá habríamos cogido otro tipo de vida. Pero Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, para que podamos ser como Él es. Necesitamos reflexionar y valorar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, porque si no, ¿cómo vamos a escapar del castigo por nuestro pecado? No hay ninguna manera. Hemos visto en este segundo punto, valora tu salvación. Necesitamos valorarla y llegamos a la tercera parte. Y la advertencia del autor de Hebreos dice, confía en el Evangelio. Porque vale, esto ha sido dicho porque podían tener motivos para creer los destinatarios acerca de aquello que habían oído. Pero ¿por qué valorar la salvación de Jesús? ¿Era el Evangelio un mensaje en el que estos creyentes podían confiar? ¿Es algo en lo que nosotros podemos confiar o es todo esto un cuento de hadas y ya está, es solamente misticismo y tradición y nada más? El autor presenta una cadena para que podamos confiar. Va primero a decir que fue anunciado, después que fue confirmado y por último que este mensaje fue testificado. El anuncio vino directamente de su autor. Como el mismo autor de Hebreos dirá en el capítulo 12, el consumador y el autor de nuestra fe. Dice el versículo 3, la segunda parte, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Cuando vemos el mensaje de Jesús en todo su ministerio, Él siempre está ofreciendo esperanza y salvación. Está hablando de que el reino de Dios se ha acercado al ser humano, que el reino de Dios ha venido a la tierra, lleno de gracia y de bondad. Y Él se presenta a sí mismo como todo lo que el ser humano necesita. Él es el agua
que sacia la sed y promete que todo el que beba de él no va a tener sed jamás. Él es el pan de vida y el que coma de él no va a volver a tener hambre. Él es la luz del mundo y el que se acerca a él deja de caminar en tinieblas para caminar en una vida despejada e iluminada. Él es la puerta y solo aquellos que entran por él pueden ser parte de su redil. Él es el buen pastor que no solo cuida sus ovejas, sino que da su vida por ellas. Y sus ovejas escuchan su voz y le conocen y le siguen. Él es la verdad, porque su perfección hace que lo que él dice sea el estándar de lo que es cierto. Él es el camino al Padre y no hay otro medio por el cual podamos llegar al cielo. Él es la resurrección y la vida, porque solamente por medio de su muerte y de su resurrección nosotros podemos volver a nacer de nuevo y podemos tener vida. Y solamente por su gracia y por la fe puesta en él nosotros podemos estar seguros que tenemos una vida futura. Y él es la vid y nosotros los pámpanos. Él es el que nos nutre, él es el que nos alimenta, él es el que nos da vida por medio de su palabra. Y esto nos capacita para poder dar buen fruto. Jesús anunció en su ministerio que él era la salvación, que él era lo que el ser humano necesitaba. Trajo un mensaje de buenas noticias que cumplía todo lo que los profetas y los ángeles habían dicho y otorgaba esperanza a todo aquel que se quiera acercar a él. Y hoy es igual de real esta llamada. Todo el que se quiera acercar a Jesús encontrará esperanza, encontrará lo que su alma necesita. Solamente hay que arrepentirse y decirle: Señor, quiero ser tu discípulo. Señor, quiero seguirte. Señor, quiero ser como tú. Pero, claro, esto ocurrió durante 3 años del ministerio de Jesús. Jesús vivió 33 años. Durante 3 de esos 33 años, él se mostró como todo esto. ¿Cómo podían estos estar seguros que lo que Jesús había dicho era cierto? Y es un argumento que cualquier lector de Hebreos podría plantearse y decir: bueno, ¿esto por qué? Dice el texto: nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí vemos como el autor de Hebreos no fue alguien que estuvo con Jesús, con lo cual podemos decir que no fue ninguno de los apóstoles, porque si no, él mismo podría ser alguien que confirmara lo que había pasado, pero fue confirmada por aquellos que lo oyeron. Él había recibido esta verdad. Y cuando vemos el Evangelio de Lucas, Lucas comienza escribiendo, diciendo que él va a recoger todas aquellas cosas que han sido ciertísimas y le dedica su Evangelio a un hombre llamado Teófilo, para que él pueda creer todas estas verdades. Cuando Juan escribe su primera carta, habla de todo lo que han oído, de lo que han visto sus ojos, de lo que han contemplado y de lo que han tocado, para que el gozo de los creyentes que van a leer su carta pueda ser completo. Si dejamos al lado el cristianismo, para que un evento en la historia se pueda considerar como cierto, tienen que haber 3 requisitos que se cumplan. El primero es que tienen que haber testigos oculares. Y en el caso del Evangelio de Jesús, hubieron testigos oculares. El segundo es que no puede ser solamente un testigo, tiene que ser un número significativo de testigos. La Biblia narra que más de 500 personas vieron al Jesús resucitado. Y si vemos todos los evangelios, muchísimas más coincidieron con Jesús, así que tenemos otro argumento que puede defender que lo que Jesús dijo era real. Y el tercero es que las personas debían demostrar su integridad. Y vemos como aquellos que conocieron a Jesús, no es que fueran íntegras, es que su vida cambió por completo. Es que el cristianismo no se puede entender si no es real. Porque pasó de gente que se dedicaban, pues, unos a pescar, otros recaudadores de impuestos, otros a perseguir a cristianos, a ser ellos los perseguidos, a ir por toda la tierra predicando este evangelio. Así que los autores y el autor y los lectores de esa carta tenían motivos para creer que lo que Jesús había dicho, que este evangelio era real. Pero el evangelio no solo fue anunciado por el Señor y confirmado por los que oyeron.
Dice el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí el testigo no son los oyentes. Aquí el testigo, el que demuestra pruebas de que esto era verdad, es Dios mismo. Y lo hace a través de señales, de prodigios, de milagros y del poder del Espíritu Santo. Cuando leemos el libro de Hechos, el nacimiento de la iglesia primitiva, es increíble cómo Dios obraba a través de los apóstoles. Se nos narra cómo Pedro y Juan iban caminando y su propia sombra era capaz de sanar enfermos. Vemos cómo van a aquel hombre que estaba en la puerta del templo de la Hermosa y le levanta, le dice, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda, y entra dentro de aquel templo y empieza a dar testimonio de lo que Dios había hecho. Cuando vemos Pentecostés, el Espíritu Santo se derrama de una manera sin precedentes. Y a partir de ahí, los creyentes recibimos el poder y la autoridad para poder predicar un evangelio de salvación a aquellos que no lo creen. Y en muchos casos esto venía acompañado de sanidades, de profecías y de muchos hechos poderosos y de señales que dejaban la boca abierta a aquellos que la vivían. Pero hay algo importante aquí. Desde Pentecostés, las manifestaciones poderosas de Dios siempre han tenido un objetivo, y es presentar a Cristo. El Espíritu Santo no obra por su cuenta y hace cosas por su cuenta. El objetivo siempre es presentar a Cristo. Cuando llega Pentecostés y cae aquel fuego del cielo y empiezan a hablar en otras lenguas, dice que alababan a Dios en otros idiomas. Y que habían allí judíos que venían de otros lugares y se sorprendían porque los oían hablar con su propio idioma. ¿Y qué hace Pedro? Les dice, ¿habéis visto qué maravilloso todo esto? Vamos a hablar todos en lenguas. No. Pedro, a partir de eso, empieza a presentar a Jesús. Les dice, aquel a quien vosotros crucificasteis es por quien suceden todas estas cosas. Y es que, después de todo esto, muchos acaban bautizándose y creyendo en el Evangelio. Estamos ante otro texto, este último versículo 4, que nos presenta a la Trinidad de una manera maravillosa. El Hijo anuncia el Evangelio, el Padre testifica en favor de eso y el Espíritu Santo lo hace evidente. Y esto es importante porque no eran ni Pedro ni Juan los que hacían milagros. Cuando Pablo llega a Malta, le pica una serpiente y no muere. Dice que los de allí le quisieron tratar como un dios. No murió, no porque Pablo tuviese nada especial, ni porque fuese un superhombre ni nada, sino que era Dios el que estaba testificando, el que estaba corroborando, el que estaba dando pruebas que lo que Jesús dijo es verdad. ¿Y sabéis algo? En medio nuestro, Dios también ha testificado que Él es verdad. Yo llevo aquí unos 8 o 9 años. ¿Cuántas veces he oído y hemos orado por gente a los que los médicos le habían dicho que se acababa su vida? Y algunos estáis aquí. Y los médicos decían, no, es que ya de aquí no sale. Y Dios ha vuelto a levantar. Dios sigue dando testimonio por medio nuestro de que el Evangelio es verdad. Dios es el que obra a través del Espíritu Santo. El poder no está en ninguna persona. A veces somos tan tontos. Viene tal predicador, todos para allí. Viene tal evangelista, todos para allí. El poder está en Dios. Y a veces lo vemos allí porque allí vamos con la fe que no tenemos en nuestra iglesia. Con la fe que a veces nos falta en nuestra vida. El Evangelio fue testificado por medio del poder del Espíritu Santo y trajo conversiones. Dios actuaba para cambiar los corazones. Dios sanaba para que muchos se convirtieran. El Espíritu Santo daba lenguas y profecías para que la gente se convirtiera, para testificar acerca de Jesús. Ese es el objetivo que Dios presenta. Los lectores que recibieron esta carta podían escuchar verdaderos testimonios del poder de Dios y por tanto podían creer aquel mensaje que el Señor había dado. Y acabo ya.
Un texto maravilloso, pero un texto también serio. Una advertencia clara para aquellos judíos que habían sido esparcidos por el Imperio Romano. La salvación es muy valiosa y sus vidas deben estar dedicadas a poner y valorar aquella salvación. Las 3 ideas que quiero dejaros esta mañana y que dije al principio. La primera, presta atención. Vivimos en un mundo que quiere llamar nuestra atención a un montón de cosas. Instagram, TikTok, Netflix, Disney Plus, todo esto, lo que quieren es llamar nuestra atención hacia eso. Compiten en a ver quién es capaz de que nuestros ojos estén mirando la pantalla. Presta atención a la Biblia. Presta atención a sus palabras, porque si no estamos en riesgo de resbalar. Estamos en riesgo de deslizarnos y de tomar el rumbo equivocado. La segunda cosa, valora tu salvación. ¿Cuánto valoras el sacrificio de Jesús? Hoy vamos a participar de la Santa Cena, primer domingo de mes. ¿Pero qué pasa durante el resto del mes? ¿Reflexionamos en nuestra casa acerca del sacrificio de Jesús, de sus beneficios, de lo que ha implicado que quiera salvarnos a nosotros? O cuando venimos a la iglesia, primer domingo de mes, y después ya no me acuerdo más. ¿Cuántas veces ante la tentación te plantas y dices, yo no puedo caer porque Jesús pagó por mí? Yo no puedo caer porque el precio ha sido demasiado grande. ¿Qué es la salvación de Jesús para ti? ¿Cuánto vale esa salvación? ¿Es suficiente para que le dediques toda tu vida a Él? ¿O vas a ir tonteando con otras cosas? Si no has valorado aún la salvación, si no disfrutas de ella, hoy hay un llamamiento para todos nosotros a arrepentirnos. Y Dios nos admite en su familia, nos hace sus hijos. Y la tercera cosa, confía en el Evangelio. Confía en Jesús. Confía en sus promesas. Confía en su palabra. Confía en que Él es todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Solamente en Él vamos a encontrar lo que realmente necesitamos. ¿Qué necesitamos cambiar de nuestra vida para demostrar que valoramos la salvación? ¿Qué vamos a dejar de hacer para demostrar que valoramos esta salvación tan grande? ¿Qué vamos a empezar a hacer para demostrar que valoramos esta salvación tan grande que Dios nos da? Nos necesitamos unos a otros. Esto es una carrera en grupo. El cristiano que intenta ir solo se la acaba pegando. Pero cuando alguien se desvía, otro dice, oye, que te vas, ven acá. Necesitamos ir unidos, prestar atención, valorar la salvación y confiar en el Evangelio. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y perdónanos por tantas veces que no valoramos la salvación que tú nos das. Perdónanos por tantas veces no darle el valor y la importancia que tiene al sacrificio que tú hiciste por nosotros. Perdónanos por tantas veces no prestar atención a tu palabra, no pararnos a detener, a meditar en ella, a estudiarla y a ver qué es lo que tú nos dices a través de ella. Perdónanos por tantas veces que cogemos otro rumbo y nos vamos en otra dirección. Señor, queremos valorar la salvación que tú nos has dado y necesitamos que tú nos reveles cuál es la grandeza y el valor que ella tiene. Cuánto te costó a ti para hacerte un ser humano, para venir a esta tierra a morir por nosotros. Y Señor, ayúdanos a vivir enfocados, Señor, con nuestra vista puesta en tu palabra, con nuestra vista puesta en todo ese testimonio que tenemos de que es real el Evangelio. Ayúdanos a confiar en él. Ayúdanos a que el Evangelio marque nuestra vida por completo, Señor. Y en esta mañana te queremos bendecir y adorar porque tú eres nuestro Salvador. Porque nos has ofrecido una salvación tan grande, tan increíble, que queremos agradecerte y queremos alabarte y queremos bendecirte, Señor. Amén.